El presente video representa una ponencia presentada en el marco de las terceras jornadas de educación a distancia en el nivel superior, continuidad pedagógica y prácticas académicas de virtualización en la pandemia, organizadas por la Facultad de Ciencias de la Educación, UNER. El título de la presentación es Transformación metodológica en tiempos de aislamiento social preventivo. Enseñanza poderosa en la universidad. La ubicuidad tecnológica que caracteriza los tiempos que corren ha mediado una gran parte de las prácticas humanas por años ya, y principalmente a partir del surgimiento de las prestaciones inherentes a la Web 2.0, las prácticas educativas han sido particularmente atravesadas por los medios digitales. Lo cierto es que las discusiones e interpelaciones abstractas en torno a la no neutralidad de las TIC, la transformación de las prácticas educativas y a los principios metodológicos que deberían subyacer a la educación a distancia han devenido, desde una virtualidad obligatoria, en la necesidad imperiosa de acciones y prácticas concretas que den cuenta de una verdadera transmutación educativa y propicien una educación de calidad en la universidad. El presente trabajo se ancla en el poroso e inestable contexto presente de virtualización forzosa que surge del aislamiento social obligatorio y dirige una mirada hacia las posibilidades de enseñanza poderosa en dicho contexto. Así, se explorarán además algunas transformaciones metodológicas que subyacen a la propuesta virtual de una asignatura troncal, Lengua Inglesa 3, de las carreras de profesorado, traductorado y licenciatura de inglés de la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba. En particular, se abordarán algunas instancias de andamiaje y de provisión de ayudas ajustadas a lo largo de los trayectos pedagógicos propuestos y en el marco pedagógico más general de la clase invertida. Afirmaba Inés Dussel ya en el año 2017 que las aulas con celulares son, más que nunca, espacios porosos y precarios que están atravesados por múltiples dinámicas. Hoy en día, presenciamos literalmente un aula en el celular y a través de las pantallas, que emerge como un espacio particularmente poroso, precario y vulnerable. En el presente contexto de virtualidad forzosa, así, aquel desdibujamiento de los constructos tradicionales de tiempo-espacio y de los límites entre el hogar y la escuela, que habían observado Dussel y Quevedo hace unos años ya, es un fenómeno totalmente evidente e insoslayable. En estos tiempos y contextos difusos, y en particular en estas aulas permeables e inestables, la enseñanza poderosa se torna una práctica altamente deseable. En su libro de 2018, Reinventar la clase en la universidad, que hoy adquiere aún mayor relevancia y se erige como un acertado vaticinio, Mariana Mayo presenta el concepto de enseñanza poderosa. La enseñanza poderosa se refleja y se resume en aquella que perdura en el tiempo y se asocia con docentes que marcan y contribuyen a la construcción personal de los aprendices. Según Mayo, la enseñanza poderosa se aproxima a y concibe al campo disciplinar en una versión contextualizada y actualizada, e incluye a los interrogantes abiertos que justifiquen la construcción del conocimiento. Fomenta la reflexión en torno del campo disciplinar y reconoce la naturaleza provisoria del conocimiento y del marco epistemológico que lo contiene. Favorece el surgimiento de variados puntos de vista y explicita aquello que es debatible en uno u otro enfoque. Presenta un diseño que es original en sí mismo y que no depende de la tradición heredada o del atractivo de la sofisticación de la técnica. Contextualiza el diseño en el tiempo presente, en el momento que la clase tiene lugar y en conexión explícita con lo que sucede en la clase. Y en las palabras propias de Mariana Mayo, nos conmueve y deja huellas que perduran a lo largo de nuestras vidas. En la asignatura Lengua Inglesa 3, procuramos abordar y poner en tensión el propio campo disciplinar en la unidad del lenguaje, language, donde constantemente actualizamos los contenidos, renovamos las materiales referenciales y contextualizamos y revisitamos el conocimiento construido a la luz de sucesos y tendencias lingüísticas globales. En cuanto al diseño, y capacitándonos constantemente en torno al potencial y las limitaciones de la plataforma Moodle, procuramos ofrecer un proyecto coherente aunque variado, visualmente atractivo y verdaderamente interactivo y multimedial.
evidenciamos principalmente una constante mirada crítica y flexible que nos permita formular un diseño abierto a adecuaciones y cambios que maximicen su anclaje en los tiempos presentes y que responda a las principales necesidades emergentes. Realmente procuramos dejar huella, acompañar y motivar, principalmente en el momento presente, en tiempos de soledad, desigualdad, angustia y gran incertidumbre en muchos casos. Con la imperiosa necesidad de proveer instancias de enseñanza poderosa en mente, emergieron a partir de la virtualización forzosa que transitamos una serie de transformaciones metodológicas que dan cuenta de la porosidad y precariedad del contexto presente. Posicionándonos en el marco del contexto más amplio de la noción de aprendizaje invertido, flipped learning, se destacan entre dichas transformaciones didácticas la provisión de andamiaje en el aprendizaje de una lengua extranjera y la implementación de ayudas ajustadas. Santiago y Bergman definen el aprendizaje invertido como, en palabras de ellos, un modelo pedagógico que transfiere la instrucción directa del espacio grupal al individual. Para ello, el contenido básico es estudiado en casa, con material aportado por el profesor, y el aula se convierte en un espacio de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el maestro guía a los estudiantes mientras estos aplican lo que aprenden y se involucran en el objeto de estudio de forma creativa. En el caso particular de la asignatura Lengua Inglesa 3, y en consonancia con tendencias que ya comenzaban a delinearse en las clases presenciales en los últimos años, los encuentros sincrónicos llevados a cabo a través de Google Meet constituyeron instancias de guía, monitoreo y andamiaje en grupos en la construcción de los aprendizajes, que en la mayoría de los casos ya había sucedido de manera individual y autónoma. Así, en la clase sincrónica se procuró abordar algunas habilidades cognitivas superiores, como la capacidad de aplicar y analizar, tomando como guía la taxonomía revisada de Bloom por Anderson y Krathwohl, de 2001. Se posicionó al alumno al centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de un enfoque constructivista como método de participación más activa y que conlleva que los alumnos verdaderamente se involucren durante el transcurso de la clase sincrónica. Naturalmente, si tenemos como objetivo invertir la clase, los contenidos, tareas y las instancias de interacción provistos en el aula virtual deben presentar ciertas características que fomenten la construcción del aprendizaje de manera autónoma. Entre todas las características de la presente propuesta se destacan la provisión de andamiaje y el uso de ayudas ajustadas. En la educación, el andamiaje se refiere a una variedad de tareas y técnicas de instrucción utilizadas para ayudar a que los estudiantes avancen progresivamente hacia una comprensión más profunda y, en última instancia, una mayor independencia en el proceso de aprendizaje. El término en sí mismo ofrece una metáfora descriptiva pertinente. Los profesores proporcionan sucesivos niveles de apoyo temporal que ayudan a los estudiantes a alcanzar niveles más altos y complejos de comprensión y adquisición de destrezas que en un inicio no se podrían lograr sin ayuda. Al igual que el andamiaje físico, las estrategias de apoyo se eliminan gradualmente cuando ya no son necesarias, y el profesor va transfiriendo gradualmente al estudiante mayor responsabilidad sobre los procesos de aprendizaje. Planteamos, a nivel del diseño global del aula y de la secuenciación cuidadosa y consciente de las tareas y contenidos presentados, al entorno virtual hipermedial como estructura de andamiaje de los aprendizajes. Es decir, que procuramos que tanto la propuesta global como cada recorrido didáctico apoyen y sostengan los procesos de construcción de aprendizaje y fomenten un desarrollo autónomo progresivo. En pos de maximizar las oportunidades de aprendizaje autónomo, además, se proveyó andamiaje en el aula virtual principalmente a nivel metacognitivo. Nos enfocamos en fomentar el desarrollo de la conducta estratégica mediante el enfoque y la enseñanza explícita de estrategias de aprendizaje de vocabulario según una selección de estrategias claves y variadas desde la taxonomía propuesta por Schmidt. Además de poseer una estructura hipermedial que funciona como andamiaje, consideramos que nuestro entorno virtual de aprendizaje en la plataforma Moodle evidencia, en palabras de Honrubia, la creación de contextos que faciliten y promuevan las condiciones para que el profesor pueda ofrecer una ayuda ajustada a los aprendices. Y en este contexto pueda contribuir al proceso de aprendizaje de manera dinámica,
sensible, adecuada y contingente, proveyendo la ayuda pedagógica necesaria para que los alumnos y el profesor se impliquen en las actividades individuales y conjuntas. La ayuda ajustada implica que los aprendices recibirán guía y asistencia en los momentos que les sea necesario, es decir, que deberá haber un ajuste de la interacción y la acción pedagógica a las necesidades emergentes. Este aspecto se logró, en el caso de la presente asignatura, a través de una flexibilidad y apertura en los espacios de comunicación, con foros específicos y variadas instancias de consulta sincrónica y asincrónica, donde se abordaron dificultades, dudas y se proveyó retroalimentación en los momentos adecuados y significativos. Como reflexión final necesaria y a modo de cierre, quisiéramos enfatizar la necesidad primordial de mantener una mirada abierta, flexible, analítica y crítica frente a los procesos de adecuación metodológica de una propuesta que originalmente estuvo pensada para ser puesta en práctica en la presencialidad. Consideramos que debemos continuar aplicando una metodología de investigación-acción donde de manera cíclica y sinérgica podamos investigar mientras abordamos los problemas que surjan en nuestro contexto y que afecten a nuestras prácticas docentes. En este caso en particular, tuvimos la urgencia de diseñar una propuesta que incorporara algunos de los principios que caracterizan a la educación a distancia o al aprendizaje móvil, y decidimos inclinarnos hacia un proyecto que se basara en el andamiaje estratégico y la ayuda pedagógica oportuna para lograr una enseñanza poderosa. A partir de las percepciones y valoraciones vertidas en encuestas y expresadas en las clases sincrónicas por el alumnado, notamos que la propuesta goza de un alto nivel de aprobación. Realmente deseamos que así sea y que hayamos logrado dejar huellas en nuestros aprendices. Procuraremos continuar trabajando en pos de proveer una educación crítica, concienzuda y de calidad en tiempos de aislamiento e incertidumbre.